El siguiente espacio es una presentación de Clínica Hackter. Desviación de columna es el ciclo. Doctor Hackter, un placer. Muy buenos días. Buenos días, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir hablando con el tema que habíamos comenzado la semana pasada, que eran las rectificaciones cervicales, que también es un tipo de desviación. Rectificación cervical y fundamentalmente también lumbar, en las dos puntas. Nosotros habíamos dicho que todos nosotros tenemos, visto de perfil, visto en el plano, lo que los médicos llamamos el plano sagital de perfil, una curva en el cuello. Todos tendríamos que tener una curva, pero cuando por determinadas circunstancias esa curva se rectifica, se transforma en una recta, podemos llegar a tener problemas. ¿Qué problemas podemos tener? No necesariamente todas las personas que transforman esa curva en una recta pueden al principio tener problemas, pero muy factiblemente, si esa rectificación sigue con los meses y con los años, sí vamos a tener problemas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si la rectificación está en el cuello, vamos a tener obviamente dolor de cuello, vamos a tener factiblemente dolor en los hombros, dolor en los brazos, factiblemente podamos tener algún dolor de cabeza, incluso con embotamiento, con un poco pérdida de memoria, con un poco de, digamos, cansancio desde el punto de vista psicológico, es decir, disminución de las funciones cognitivas. Podemos tener en algunas oportunidades algún vértigo, podemos tener incluso en algunas oportunidades algún zumbido incluso en los oídos. No necesariamente el paciente tiene que tener toda esta sintomatología, pero sí muchas de estas cosas, insisto, cuando las rectificaciones se suceden a lo largo de los meses y los años. Esta radiografía nosotros las habíamos traído, pero creo que las vuelvo a traer porque son muy elocuentes. A la izquierda, en lo que sería la A, dice lordosis cervical normal. Lordosis es, digamos, la curvatura. La curvatura cervical normal, la izquierda, la A, vemos que hay cierta curva. Se ve, ¿verdad, doctor? Se ve bien. Se ve. A la derecha, lo que sería la B, la rectificación cervical. La A es lo normal que todos deberíamos tener. La B es la rectificación. Esa curva se transformó por distintas circunstancias, muchas veces sabemos por qué sucede, muchas veces, otras veces no sabemos por qué sucede, el hecho que tenemos la rectificación. Sí sabemos que es muy importante, que un rol muy importante juega el estrés, porque el estrés, entre otras cosas, provoca una contracción de las musculaturas, digamos, de todo el cuerpo, pero a veces cada persona tiene su parte más débil en algún otro sector. En muchas personas el sector débil lo tiene en el cuello. Entonces, si estás traccionando permanentemente los músculos del cuello, es factible que se rectifique. Pero a veces las cosas no son tan fáciles, porque no todos los que sufren de estrés tienen rectificación cervical. El hecho concreto que cuando tenemos esta rectificación cervical tenemos que prestar atención, porque con los meses y con los años vamos a tener mayor posibilidad de desgaste de los discos, vamos a tener mayor posibilidad de lo que se llama vulgarmente picos de loro, nosotros lo conocemos como osteofitos, pero pico de loro, vamos a tener mayor posibilidad de la artrosis facetaria, que es una artrosis de unas articulaciones que están a ambos lados de la columna, vamos a tener disminución muchas veces de los distintos agujeros que hay a nivel de la columna, en este caso cervical, y de ahí que explica, es decir, por las cervicales pasan las arterias vertebrales, que son las que irrigan en parte el cerebro. Si yo tengo una rectificación, voy a tener también una alteración de las arterias, digamos, en su recorrido, y por eso que muchas veces el flujo sanguíneo puede estar disminuido al cerebro. De ahí que se puede explicar que además del dolor de cuello, que además del dolor posiblemente de los brazos, que además del dolor de cabeza tengamos toda esa sintomatología de vértigos, de disminución un poco la memoria, de embotamiento de zumbidos, porque la circulación de la sangre hacia la cabeza va a estar un poco dificultada. Esta situación que nosotros vemos en el cuello se puede repetir perfectamente en la columna lumbar, porque en la columna lumbar es donde tenemos también otra posibilidad de lordosis lumbar que se puede rectificar. Cuando se rectifica la columna lumbar, la parte de abajo de la columna, vamos a tener lo mismo arriba que abajo, con la diferencia que no vamos a tener la sintomatología de la cabeza, pero vamos a tener dolores de la cintura,
vamos a tener muchas veces dolores de las caderas, o sea, la irradiación de los problemas de cintura hacia las caderas, la propagación, podemos tener dolores de piernas, podemos tener incluso dolores en los genitales. Es decir, como una situación, ni que hablar que también en la columna lumbar se puede producir el desgaste de los discos a medida que pasan los meses y los años, se puede producir los picos del loro, se puede producir la artrosis. Entonces, un problema que a veces es un tanto desconocido por la gente en general, como son estas rectificaciones, como con el paso de los meses y los años nos pueden dar tanto dolor de cabeza. Ni que hablar cuando esa rectificación revierte y se transforma en una inversión, o sea, complica más las cosas. Veremos la semana que viene. La semana próxima, doctor Hackter, lo felicito por su hijo. Tapa de la revista Paula el viernes pasado en el 90 aniversario del diario El País. Lo felicito, doctor. Bueno, muchas gracias. Señoras y señores, La Pausa, testimonios de exteriores sobre el maltrato infantil, tema que abordamos mañana, y ya está el doctor Pedro Bustelo para encarar la temática acerca de la depresión leve.